Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta sesión número 292 de la novena temporada de la Cátedra de los Jueves, quienes nos siguen a través de nuestra página oficial vía Facebook. Saludamos en esta oportunidad a quienes nos acompañan, al integrante de la comisión, al doctor Hans Contreras Cuscano, quien el día de hoy dará la bienvenida a nuestro expositor, el doctor Marcial Eloy Paucar Chapa. Doctor Hans, adelante. Muy buenas tardes a todos los que se han hecho presente el día de la fecha, esta sesión 292 de la Cátedra de los Jueves, que tiene bien esta Corte Superior Nacional poner y agradecer, en primer lugar, la disertación que va a realizar el jurídico Marcial Paucar Chapa. Tenemos conocimiento todo el Foro Nacional e Internacional de las Calidades Académicas respecto a su trayectoria, a su conocimiento sobre estos temas, en especial el día de la fecha, las personas expuestas políticamente en el lavado de activos es uno que es de total actualidad. Vemos a través del tiempo todos los funcionarios públicos de alto rango y de todos los niveles políticamente se están expuestos a este proceso de lavado de activos. Creo que la disertación que nos va a dar luces y vamos a nutrir de conocimiento todo lo que estamos en esta cátedra a fin de poder adquirir y mejorar lo que podamos en la Administración de Justicia. Le damos la bienvenida a nombre de la comisión del mismo presidente de esta Corte, doctor Marcial Paucar, y que esperamos lo mejor de su cátedra. Muchas gracias. Gracias, doctor Hans. A continuación pasaremos a dar lectura de la hoja de vida de nuestro expositor. El doctor Marcial Eloy Paucar Chapa, fiscal adjunto supremo de la Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Doctor en Derecho con mención de excelencia académica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, teniendo como asesor de tesis al doctor Víctor Prado Saldarriaga. También estancia de investigación postdoctoral de la Universidad Göttingen, Alemania, en el año 2023. Profesor de Derecho Penal en la Universidad Mayor de San Marcos, doctorado, Universidad de San Martín de Porres, posgrado y maestría en Derecho Penal y en la Academia de la Magistratura. Ha dictado cursos de especialización en la PUC, ESAN, GIS, así como en entidades públicas y privadas. Ha participado de congresos académicos en materia de derecho penal en varias universidades a nivel nacional. También ha dictado conferencias a nivel internacional en Argentina, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Bolivia, entre otros. Ha sido expositor experto de la OEA, Instituto de Estados Unidos, y otras en materia de lavado de activos. Autor de libros de investigación del delito de lavado de activos, Lobbies y corrupción política del 2014, el delito de organización criminal en el 2016, el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos en el 2022, así como varias obras colectivas y artículos de revista en materia penal. Sin más, damos la cordial bienvenida a nuestro expositor. Adelante, doctor Marcial Paucar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo, nuestro agradecimiento a los señores organizadores de la Corte Superior Nacional por la gentil invitación para compartir en esta oportunidad algunas reflexiones en torno a un tema actual de coyuntura y que tiene una gran relevancia dentro de la práctica jurídica, la práctica judicial. Nos estamos refiriendo a el tema relacionado a las personas expuestas políticamente o PEPs
y el lavado de activos. Para ello, en esta oportunidad vamos a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar. Sí, doctor, estamos visualizando. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Este tema, que está vinculado al delito de lavado de activos, tiene una implicancia muy importante, debido a que a partir de la Convención de Viena de 1988, donde se generan 6 políticas internacionales de gran envergadura, importantes en la medida en que generan medidas innovativas en cuanto no solamente también la novedad, sino también que incluyen una visión mucho más amplia del problema relacionado al lavado de activos. A partir de una de esas políticas, que es el involucramiento del sector financiero, así como también la designación de un organismo autónomo que se encargue de la supervisión, detección, control, en un sistema de prevención que sea la primera línea de batalla dentro de la lucha contra el lavado de activos. Es así que precisamente en Viena, en 1988, partimos por la generación de esta política que para los estados era de un cumplimiento vinculante. Sin embargo, como ya todos sabemos, es de público conocimiento, a partir de el año 90, no se dieron las condiciones ni políticas, ni económicas, ni sociales a los efectos de llevar a cabo este cumplimiento. Sin embargo, debido a la gran repercusión este instrumento internacional y los compromisos internacionales también que debía asumir el Estado peruano, cuando se pone en vigencia el Código Penal de 1991 en su texto legal original, no se había desarrollado aún el delito de lavado de activos. Va a ser recién a partir de noviembre de 1991, donde se va a incorporar al Código Penal los artículos 296A, 296B al Código Penal. Pero, y acá viene lo más importante, y de esto hay que tomar mucha atención. En esa época el gobierno lo restringió a su mínima expresión, es decir, lavado de activos únicamente procedente del tráfico ilícito de drogas. Esa restricción, esa limitación en su campo de acción, en su campo operativo, tuvo muchas repercusiones negativas, ¿no? Sobre todo para el Estado peruano. ¿Por qué? Porque como se sabe, en la década de los 90 se llevaron a cabo una serie de actos de corrupción que no contaban en ese momento con un sistema de prevención que pudiera detectar, ¿no? No solamente las operaciones, digamos, corruptas, sino también las que se generaban a partir de estas conductas delictivas, en lo que se denomina lavado de activos como un delito autónomo a estas acciones.
nos estamos refiriendo a que no existía una unidad de inteligencia financiera, no existía una obligatoriedad legal por parte de las entidades financieras de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. Entonces, toda esta serie de obstáculos propició precisamente que el Estado no contara con los mecanismos suficientes para intervenir, detectar, supervisar y sobre todo perseguir, ¿no?, estas conductas delictivas que no solamente se generaban a partir de un lavado de activos vinculado al tráfico de drogas, vinculado a corrupción, sino a otros delitos, a otros tipos penales tan graves como trata de personas, por ejemplo. Este punto de partida conviene en 1988 y luego en noviembre de 1991, con la incorporación de los artículos 296A y 296B, va a encontrar una luz luego de la retoma de la democracia para finales del año 2000, inicios de 2001, y comienza a generarse nuevamente la necesidad de retomar los cauces establecidos por Viena. Y también recordemos que para el año 2000 se publica la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o Convención de Palermo, que va a consolidar varios de los criterios que ya habían sido establecidos primigeniamente por la Convención de Viena. Y este espacio es importante porque a partir de esta fecha se comienza a desarrollar grupos de trabajo y finalmente para el año 2002 aproximadamente se va a poner en vigencia una de las pocas leyes que ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso. Nos referimos a la ley 27.765. Esta ley, la primera ley de lavado de activos, a su vez va a permitir ese mismo año, a través de otra ley, la 27693, la creación de la UIF y también la criminalización del delito de lavado de activos para cualquier tipo penal. Y ahí hubo todo un desfase porque en los procesos ya en curso contra muchos altos funcionarios de la década de los 90, pues había el inconveniente de que en los títulos de imputación se trabajara una fórmula sobre la base del delito de lavado de activos con la ley 27765. Se tuvo que recurrir a algunos tipos penales alternativos como defraudación tributaria, receptación, ¿no? Pero regidos bajo el principio de legalidad en ese momento, no se llegó a imputar lavado de activos procedente de la corrupción, todo por un tema temporal. Aplicación de la ley penal en el tiempo. Sin embargo, a partir del año 2000 se van a generar, a partir de la implementación del campo de acción de la Unidad de Inteligencia Financiera, todo un sistema de prevención que permita una cercana coordinación con las diversas entidades financieras y bancarias, así como también de otros denominados sujetos obligados a identificar, detectar todas las operaciones sospechosas y emitir reportes correspondientes a la UIF y esta a su vez poder comunicar al Ministerio Público. Esto es importante porque si bien es cierto, a partir del año 2000
se reinicia, se retoma, se resucita esta figura, esta necesidad de criminalización de un delito de lavado de activos en forma autónoma y de un sistema de prevención robustecido con los últimos criterios interpretativos que nacieron a partir precisamente de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, y que estaba prácticamente encamisetado como una momia jurídica durante más. Esto en lo particular tuvo hasta el día de hoy más de 20 años que se implementa este sistema de prevención antilavado en nuestro país, una serie de también revés legislativo, así como también jurisprudencial, ¿no? Recordemos que en el año 2007, a través del decreto legislativo 986, se, van a formular modificaciones al tipo penal de lavado de activos, que era un delito de peligro, y para convertirlo en el año 2007 en un delito de resultado, ¿no? Cuya actividad, ¿no? Una serie, aspectos de carácter complejo, pericial, técnico, y sobre todo debido a la propia naturaleza del delito de lavado de activos. Así también, por ejemplo, hemos tenido en el ámbito de la prudencia unas canciones emitidas con 16, ¿no? Contando, eran todos los prudenciales ya consolidados con el 2000, acuerdo que desarrollan una judicial acorde con los de GAFI, con los instrumentos de los asumidos en el lavado de activos. Sin embargo, bueno, esto fue de una sentencia plenaria casatoria, la 1/2017, que, bueno, aclaró un poco más el panorama. Hay que hacer que la discusión, la en general, unidad jurídica, y bueno, lo que hay también suerte de cambios jurisprudenciales importantes. Pero ¿por qué tenemos que el tema de lavado de activos? Porque el tema de prevención precisamente va a nutrir la primera información vinculada a de lavado. Es para el primer, algunos. Ebony, está fallando el doctor su audio, se escucha entrecortado. Ebony, Sí, doctor, estamos viendo ello. ya, llámalo y den por favor que mejore su comunicación.
La disculpa del caso por algunos inconvenientes con la plataforma. No sé si por favor me pueden confirmar nuevamente si se puede visualizar la pantalla. Sí, doctor, sí se visualiza correctamente, sino que estaba entrecortado su audio. Por eso. Ah, correcto, muy bien, muchas gracias, muy amable. Vamos entonces a seguir. En la primera parte vamos a desarrollar lo referido al sistema de prevención de lavado de activos. En segundo lugar, explicaremos en qué consiste este criterio de identificación o detección de operaciones de lavado de activos a través de lo que se conoce como personas expuestas políticamente. Y en tercer lugar, abordaremos finalmente, a modo de conclusión, cómo es que tiene esto repercusión en el delito de lavado de activos. Muy bien. Como habíamos señalado, en la actualidad existe un sistema de prevención que ha sido establecido a través de la ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la ley 27.963, perdón, la 27.693. Allí se ha incorporado a través de la ley 29.038 un listado de sujetos obligados, siendo entre ellos los más importantes los casinos, sociedades de lotería, comercios de joyas, metales, piedras preciosas, monedas, empresas o personas naturales dedicadas a la actividad de construcción inmobiliaria, personas naturales o jurídicas receptoras de donaciones, cooperativas de ahorro y crédito, empresas de venta de divisas, compraventa de divisas, notarios, abogados. Y también algunos que han sido incorporados con la modificación de la ley 28.306, como son los gestores de intereses. ¿Cuál es el flujo? ¿De qué forma fluye la información que es generada a partir de la información trabajada por los sujetos obligados? Vamos a tener en la columna amarilla a los sujetos obligados, ¿no? Teniendo como principales sujetos obligados a las instituciones financieras, compañías de seguro, agentes de bolsa, casinos, notarios y empresas del sistema aduanero. Ahora bien, esta información que es generada a partir de los sujetos obligados, donde en el fuero de sus actividades propias del comercio, en el rubro en que él se desempeña, identificar algunas operaciones sospechosas, ¿no? Donde existan señales de alerta o red flags que permitan identificar operaciones inusuales por el monto, debido a que son impropias al comercio o rubro donde se desarrolla. Una vez que se genera esta información, es remitida a través de un documento que se denomina Reporte de Operaciones Sospechosas o ROS, ¿no? Y se va a notificar ello a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la columna en color azul, ¿no? Y allí esto va a alimentar la base de datos de la UIF, que ya tiene una data tanto del sector privado como del sector público, y asimismo se alimenta esta base de datos con un aliado importante dentro de la lucha contra el lavado de activos a nivel internacional. Nos referimos al grupo Egmont. El grupo Egmont es la agrupación de todas las unidades de inteligencia financiera en el mundo. Hay más de 180 unidades de inteligencia financiera, donde existe un compartimentaje técnico, ¿no? Espontáneo de diversas
diversa información que tiene relevancia para cada uno de los estados, ¿no? Vamos a suponer que en Suiza un alto funcionario abra la cuenta o abra una cuenta a través de su cónyuge, de manera espontánea puede comunicarlo eso directamente a la UIF y la UIF comenzará a cruzar información a los efectos de identificar la vinculación o grado de vinculación en la gestión para la apertura de la cuenta, así como también los beneficiarios finales de los beneficios de esta cuenta bancaria. Si es que luego de haber llevado a cabo un análisis de inteligencia llega a determinar que nos encontramos frente a una operación de lavado de activos con un estándar mínimo, se va a generar un documento de trabajo por parte de la UIF que es denominado Informe de Inteligencia Financiera. Y esto es importante porque, si bien es cierto, desde su generación en el año 2002, se estableció que dentro de la valoración probatoria, el informe de inteligencia financiera no podía directamente anexarse a la carpeta fiscal o al expediente judicial. A partir del año 2012, con la puesta en vigencia de el decreto legislativo 1106, se va a establecer un documento adicional al informe de inteligencia financiera denominado Reporte de Inteligencia Financiera. Entonces, este documento sí puede ser utilizado como prueba, puede ingresar al acervo probatorio dentro del proceso penal e incluso en la etapa de juicio oral pueden convocarse a los analistas financieros que trabajan en la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de Perú para los efectos de absolver aspectos de metodología, aspectos técnicos que han sido la hoja de ruta para la formulación de los informes de inteligencia financiera. Esos son los informes finalmente que van a ser remitidos de manera reservada al Ministerio Público, ¿no? Y puede esto directamente no solo ir a las fiscalías de lavado de activos, sino también a todas aquellas fiscalías en todos los niveles superiores, a nivel supremo, para los efectos de reforzar las hipótesis fiscales sobre la posibilidad de investigar, ¿no?, actos que presuntamente involucren la comisión del delito de lavado de activos. Muy bien. Ya una vez que hemos desarrollado este primer aspecto relacionado al sistema de prevención en el delito de lavado de activos y cómo es que se genera esta información a partir de los sujetos obligados, cómo es que esto llega a la UIF, cómo es que trabaja la UIF, lleva a cabo un procedimiento técnico de inteligencia a fin de determinar si es que estamos o no estamos frente a la comisión de un delito de lavado de activos, perdón, a la presenta operación de lavado de activos, y esto va comunicado al Ministerio Público. Uno de los criterios importantes, relevantes, que ha sido diseñado, expuesto, referenciado, sugerido por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el GAFI, a través de sus 40 nuevas recomendaciones, se identifica en una de ellas la necesidad
identificar en casos altos funcionarios como entes que sirvan de base para lo que se denomina el régimen reforzado de lavado de activos, porque tenemos dentro del sistema de previsión un régimen simplificado, un régimen básico y un régimen es el mayor nivel, donde existe colo, donde se lleva todo más exhaustivo, ¿no? Pero este criterio de identificar a las personas expuestas políticamente no tiene una lógica de supervisar, ¿no?, con mayor rigor a dichos altos funcionarios, sino también, y quizás más importante, y no se debe de perder de vista, a las personas vinculadas a estos altos funcionarios. No solo familiares, sino socios, sino personas que laboran de forma directa con las mismas. Entonces, vamos a un poco ir con algunos ejemplos explicando de qué cosa se trata esto. Muchos recordarán que este es un caso del año 2011. Corrupción en la FIFA. Una de las primeras. Luego han existido otros casos mucho más sonados, emblemáticos, a través de las diversas agencias de unidades de inteligencia financiera, como la de Estados Unidos, que es la denominada FICE, así como con otras unidades de inteligencia financiera en varios países de Europa. Se habían identificado diversas cuentas bancarias en Suiza de diversos altos funcionarios que estas acciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Entonces, bien en la historia 17, ¿no? A cualquier actividad criminal que pueda generar ganancias. Y ya hace Mérida, que es la Convención de Naciones Unidas. Un aspecto importante que no se debe de perder de vista, ¿no? La corrupción privada, que nosotros ya lo tenemos criminalizado en nuestro Código Penal ya desde hace mucho tiempo. Entonces, es uno de los casos. Otro caso importante que dio mucho que hablar en el Reino de España fue lo relacionado a una noticia, ¿no? Donde Infanta Cristina, en ese momento la hija del rey, ahora la señora hermana del rey de España, habría estado involucrada en una serie de actos, pero a través del esposo, Iñaki Urdangarín, quien sí llegó a ser condenado tanto por actos de corrupción y blanqueo de capitales. Pero acá por primera vez se generaron casos judiciales donde la novedad era que se estaba investigando a personas con la más alta investidura en un país y sus familiares sobre todo. Allí, bueno, el proceso judicial terminó con una condena al esposo de la señora y otros socios de ¿no? Una gran trama de corrupción denominada el caso Noos, pero allí también se puso en evidencia cómo es que se pudieron llegar o se pudo llegar a estos eventos, ¿no? ¿Qué pasó con el sistema de prevención en España? ¿No? ¿Por qué o qué falencias existieron, ¿no? Para que no pudiera verse a la luz estos hechos con mucha más anticipación, ¿no? Entonces, esto
tomó un largo periodo y además, sobre todo, generó una serie de observaciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional al momento de realizar la ronda de evaluaciones mutuas que se hace de forma periódica también. Y usted en su pantalla también un caso ya que tiene que ver los procesos judiciales nacionales, ¿no? Es una imagen muy tristemente recordada, ¿no? En la sala del cine está el ex asesor haciendo entrega de un soborno a un funcionario público. Y ahí también hubo todo un debate jurisprudencial desde qué y la de juramento, ¿no? Pero esto fue superado a partir de la interpretación de los instrumentos internacionales. Hoy en día, también son considerados del momento. Lo que también preocupó mucho para la época fue la carencia que les contaba con que por lo menos iniciara las gestiones de supervisión de coordinación con sujetos obligados. Entonces, ante la falta de corrupción, persona en ese momento que estaba no era instalar un sistema de prevención y lavado que pueda ser ajeno o contrario a sus propios intereses, a sus intereses personales. Entonces, la historia demuestra que ante un sistema de prevención de lavado de activos débil, ante un sistema de prevención ineficaz, pero no por la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, que es una de las instituciones que gozan actualmente con un altísimo porcentaje de aprobación por las buenas gestiones que ha realizado el funcionario que se encuentra a cargo, así como todo su equipo de trabajo, sino a un sistema jurídico que tiene algunas facultades de 24 horas, así como habilidad de requerir el levantamiento de certificado de forma directa a la judicatura, reafirmar el compromiso y que exista una serie de condiciones que propicien un mejor trato para ellos. Entonces, esto viene o ha venido ocurriendo a lo largo de todos estos más de 20 años, donde tenemos un sistema de prevención de lavado de activos. La respuesta es evidente, ¿no? No es suficiente anular o eliminar, ¿no? Ese es un utópico, pero sí existe el compromiso de neutralizar, reducir, ¿no?, a su mínima expresión todas estas operaciones de lavado de activos que, buena cuenta, reflejan la corrupción que pueda existir y que genera ganancias ilícitas. México, y hasta el día de hoy, viene viviendo, al igual que nosotros, pero con muchos matices distintos, es una lucha contra el tráfico ilícito de drogas internacional. Y precisamente, para 1997, el SAR antidrogas en México, designado también por el gobierno norteamericano y la DEA, nos referimos a quien en vida fue el general Gutiérrez Rebollo, un general que había
desarrollado una serie de acciones concretas de destrucción, eliminación de laboratorios de droga, pistas de aterrizaje, neutralización de muchos miembros de los cárteles de la droga. Sin embargo, sucumbió ante la corrupción y fue acusado de ser el nexo con el lugarteniente del cártel de Juárez, señor conocido como Eduardo González Quillarte, quien le había regalado vehículos blindados y también un departamento. Fue condenado a 40 años luego de un proceso judicial. Era una persona expuesta políticamente, un alto funcionario. Falleció en diciembre de 2013 debido a que acabó con su vida, ¿no? De tanta presión mediática. Otro caso que tenemos dentro de nuestra historia latinoamericana en cuanto a los casos de personas expuestas políticamente, es el caso del expresidente Alonso Portillo de Guatemala, que fue sentenciado por lavado de activos en la Corte Sureste de Nueva York en mayo de 2014. Muy polémico, porque Guatemala fue objeto de 2 investigaciones y este señor expresidente bloquearon, anularon, buscaron dilatar el proceso. En 2 oportunidades, la Comisión Anticorrupción también dio unas recomendaciones a efectos de garantizar los procesos en su contra. Sin embargo, no va a ser hasta un error cometido por parte de su entorno, donde la FinCEN en Estados Unidos, la UIF de Estados Unidos, la FinCEN, va a identificar la apertura de 2 cuentas bancarias por parte de 2 familiares. Ante el cúmulo de pruebas, es que Estados Unidos solicita la extradición de Alonso Portillo, expresidente de Guatemala, y cuando ya está sentado en el banquillo, la contundencia de las pruebas permitieron que bajo el asesoramiento de su defensa reconociera los cargos y obtuviera un beneficio premial, ¿no? En palabras de Jeremy Bentham, para reducir la sanción, ¿no? La sanción, que una pena efectiva muy corta, que luego salió en libertad. Como habíamos hecho mención, cuando hablamos de un sistema de prevención para las personas expuestas políticamente, los altos funcionarios, que están dentro del 405, la Constitución, este sistema no solamente tiene a la UIF de Perú como una isla en el mundo, sino que, como hemos hecho mención, se entrelaza, se interrelaciona, se interconecta con otras unidades de inteligencia financiera y, obviamente, va a acceder a toda la información de otros sujetos obligados en el mundo, bien, a través de las otras unidades de inteligencia financiera de esos países. Así tenemos, por ejemplo, el grupo bancario Wolfsberg, que alberga las entidades financieras más poderosas del planeta, ¿no? El grupo Santander, el Credit Suisse, el Bank of America, el Barclays, el Goldman Sachs, el Deutsche Bank en Alemania, el Citibank, el Bank of Tokyo Mitsubishi, en fin, todas las entidades más importantes, ¿no?, de este grupo bancario originan información que van a alimentar a las UFs en el mundo y que van a ser compartidas, entre otras, por la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú. Muy probablemente la mayoría de ustedes, mis estimados, estimadas colegas y amigos, amigas, sabrán de qué personaje se trata. Un personaje que comienza como un deportista calificado, habiendo ganado varias competencias
en el Mister Olympia, 7 si no me equivoco. Luego salta a la fama como un actor en Hollywood, con diversas películas, la más conocida, la que todos deben de recordar, con la famosa frase "hasta la vista, baby", ¿verdad? Hasta ahí yo creo que el señor Arnold Schwarzenegger eh, fue muy conocido o se hizo conocer a nivel mundial. Pero precisamente, y este ejemplo me sirve para explicar cómo es que un particular, una persona que tiene una carrera en el rubro de la actividad privada, luego, por razones personales, porque así él mismo lo ha declarado, una persona muy influyente, llega a tomar la decisión de convertirse en gobernador de California, una alta autoridad en los Estados Unidos. Entonces, ingresa ya a la actividad política. Entonces, ya los reflectores, ¿no? El sistema de prevención internacional antilavado se enfocan en él ya no como una persona que genere ganancias en el ámbito privado, ¿no? O sea, no es que ninguna persona sea objeto de sistema de prevención, todos somos pasibles de prevención. Nos hemos señalado, hay 3, ¿no? El simplificado, el básico y el sistema reforzado, ¿no? Él, estando en el básico, quizás da un salto al régimen reforzado, porque ya su propia actividad política lo va a exponer de tal forma que ya la posibilidad de actos de corrupción se incrementa. No es que todo alto funcionario ingrese y ya se le tenga que apuntar con el dedo, no, de ninguna manera. Esto es un trabajo técnico, muy técnico, y precisamente para evitar, ¿no? Que no solamente, sino su entorno más cercano, familiares, personas que trabajan de la mano con él en el nuevo cargo que tenía en ese momento. Entonces, este es un ejemplo de cómo muchas personas, acá también hemos tenido en nuestro país futbolistas que se han dedicado a la actividad privada y que luego han candidateado, ¿no? Para una alta autoridad o para una curul en el Congreso, ¿no? Lo cual es legítimamente válido, ¿no? Pero sí, los reflectores van a girar cuando esa persona que lleva una actividad privada de un momento a otro, ¿no? Mismo ha pasado con una señora que se dedicaba a la actividad artística, una persona muy pintoresca que luego obtuvo un escaño en el Congreso con el número 13, ¿no? O sea, también, ¿no? Ahí hubo un cambio en el sistema simplificado al reforzado. Pero ¿cómo identificamos a un PEP? ¿Qué debe de tener en cuenta una entidad financiera, por ejemplo, para estos efectos? Que la identificación plena del PEP y su entorno más cercano se deba de hacer, además del PEP, de su entorno más cercano, familiares, colaboradores, incluso las empresas con las que pueda estar vinculado. 2, la aprobación de clientes PEP, por ejemplo, en un banco, debe estar a cargo no de cualquier personal que recién ingresa a trabajar, sino de funcionarios seniors, es decir, funcionarios con más de 7 u 8 años de experiencia. En tercer lugar, una permanente observación de las cuentas que están en manos controladas por las personas expuestas políticamente, ¿no? Y finalmente, las alertas sobre la posibilidad de que algunos clientes, ¿no? Por ejemplo, el señor que era un actor, se conviertan en PEP de un momento a otro. Eso también es importante. En una entidad financiera, el cliente toda la vida ha sido deportista y de un momento a otro salta a el escaño político. Entonces, ¿quiénes son las personas expuestas políticamente? ¿Qué periodo de tiempo implica esta condición?
Y tercero, ¿qué efectos legales directos acontecen a partir de mantener este estatus para las personas? Primero, ¿qué funcionarios están comprendidos dentro de este estatus de personas expuestas políticamente o PEPs? Aquellos que tengan funciones públicas destacadas, funciones que desarrollen funciones en organismos internacionales, aquellos funcionarios públicos que desarrollen actividades a lo largo del territorio nacional, a nivel nacional, y aquellos que lleven a cabo funciones en el ámbito exterior. Pueden ser personas naturales, nacionales o extranjeras. Segunda pregunta, ¿y qué periodo de tiempo involucra estar dentro de esta condición? En primer lugar, el periodo de tiempo que establece la ley son los 5 últimos años en funciones. 5 últimos años. Termina el periodo, hasta 5 años después va a estar dentro del régimen reforzado. ¿Qué efectos legales tiene que esta persona natural pase al régimen reforzado de debida diligencia o de due diligence? ¿Qué implica sobre todo, que acá somos muy enfáticos, no solo se encuentra dentro de este régimen el PEP, sino también sus familiares y sus colaboradores más cercanos? Hay una lista de personas expuestas políticamente, sí, en efecto, la Unidad de Inteligencia Financiera ya hace un tiempo atrás ha publicado la lista a partir de una resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros, y son los siguientes: presidente de la República, ministros, el gabinete de asesores, el jefe de la Casa Militar, presidente del Congreso, congresistas, presidentes regionales, alcaldes, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, magistrados, tanto supremos como superiores, incluso los de primera instancia también, altos funcionarios de la SUNAT, altos funcionarios de la SBS y la UIF también. La casa tiene que estar supervisada. Los altos funcionarios de Contraloría, altos funcionarios de Consucode, de embajadores y cónsules, los funcionarios a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, los altos funcionarios del INPE, los altos mandos del Ejército y la Policía Nacional, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y, por último, pero no menos importante, los colaboradores directos de la máxima autoridad de cada una de las instituciones que hemos señalado anteriormente. Entonces, ¿quiénes están incorporados dentro del régimen reforzado? ¿Qué sujetos están comprendidos? Y acá el marco normativo actual implica 3 grupos. Primero, los PEPs, obviamente las personas expuestas políticamente. Cuando siguen siendo clientes antiguos se convierten en un PEP, por ejemplo. Parientes, ¿qué parientes? Todos los parientes, ¿no? Hay un límite, que son primero aquellos que estén vinculados hasta el 2º grado de consanguinidad, ¿no? Hijos, nietos, por ejemplo. En 2º de afinidad, ¿no? Los cónyuges o los convivientes. Pero también las empresas y los socios, ¿no? Las personas jurídicas, accionistas, asociados, administradores, y toda aquella empresa donde el PEP, la persona expuesta políticamente, tenga por lo menos 25% más de capital social. ¿Qué medidas se aplican en el sistema reforzado? Ahora, es decir, tenemos la lista, tenemos a los altos funcionarios de la policía, las Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional. ¿Qué medidas de debida diligencia se deben llevar a cabo? Primero, el registro de los clientes, ¿no? Los nombres, tomar como medida incrementar la frecuencia en la revisión de las transacciones, mientras que a una persona natural en el régimen simplificado la pueden revisar su cuenta cada 6 meses, 1 año. En estos casos, pues,
el ciclo debe de ser más corto, ¿no? Cada semana, cada periodo de tiempo, o ya va a depender mucho de los criterios de los señores analistas. Incrementar la frecuencia en la actualidad de los datos del cliente, ¿no? Ustedes saben que también la actualización de datos genera inversión en recursos humanos, logísticos, ¿no? Pero en el caso concreto del régimen reforzado, demanda siempre una actualización permanente y constante. Medidas adicionales para la identificación y verificación, ¿no? Por ejemplo, siempre lo utilizamos a manera de gráfico, la cuenta bancaria, ¿no? Donde es aperturada por un amigo del PEP, pero donde en el registro de personas autorizadas, es decir, quienes pueden disponer del dinero en cualquier parte del mundo de esa cuenta, pues está el PEP, está la esposa, el cónyuge, la cónyuge del PEP, están sus hijos, sus sobrinos, ¿no? Entonces, esa actualización es importante. Y por último, aceptación o mantenimiento de relación con el cliente, ¿no? Esto es importante porque el sistema financiero advierte que su cliente, que es un alto funcionario, comienza a llevar a cabo una serie de operaciones sospechosas en el extranjero, ¿no? En paraísos fiscales, ¿no? Ya debe de someter, ¿no?, a consideración mantenerlo o no como cliente de dicha entidad. Todo esto que hemos explicado, todo lo que su servidor ha explicado en esta casi una hora de conversatorio, de reflexión, intercambio de ideas y de reflexiones, ¿qué aplicación práctica tiene registro de PEPs? Pues bueno, nosotros a lo largo de muchos años de investigación hemos identificado 3 ámbitos importantes donde genera una incidencia para la aplicación operativa. Primero, el lavado en licitaciones. Importante, ya el desarrollo de diversos procesos judiciales, ¿no?, han propiciado la necesidad de contar con un registro de PEPs de funcionarios de supervisión en las licitaciones, empresas de lobby, que son sujetos obligados. También el lavado en los casos de corrupción política, ¿no? Contar con un registro de PEPs de personas dedicadas a la política, autoridades. Esto va a evitar la desviación de fondos del Estado al exterior, como lo fue en su momento con el caso RUC sensible de la década de los 90. Y finalmente, el lavado en narcopolítica, ¿no?, como hemos visto en el ejemplo del general Gutiérrez Rebollo de 1997, ¿no? Este registro de PEPs evitará el financiamiento procedente de organizaciones criminales, sobre todo lo que se ha dado en los últimos años con los movimientos políticos en las provincias. Finalmente, ¿cómo repercute esto en el delito de lavado de activos? Pues bien, hemos hablado de un sistema de prevención, su construcción, su nacimiento, su evolución, las diversas trabas que se han generado en el camino, los aciertos y desaciertos. Hemos explicado un poco la importancia de la UIF Perú a lo largo de todos estos años y la importancia del liderazgo que ha tenido en más de 2 décadas de trabajo arduo y donde ha mostrado señales de compromiso. Lo mismo, un sistema de justicia donde la judicatura, a través de la jurisprudencia, ha convalidado esos criterios establecidos por los instrumentos internacionales. También un ministerio público que lleva adelante con diversas dificultades, pero lleva adelante casos muy importantes, ¿no?, a través de miembros importantes de esta institución, pero además no hay que dejar de lado, obviamente, que todo esto
se encuentra dentro de la política criminal nacional de lucha contra el lavado de activos. El registro de PEPs, su incidencia en el sistema de prevención, identificar quiénes son, ya tenemos la lista de qué funcionarios deben de estar comprendidos, pero tener esa lista, ¿no? Y no solo de los PEPs, sino también de familiares y entorno más cercano, implica un trabajo arduo. Implica un trabajo arduo respecto a un tipo penal en el cual su servidor tiene ya también muchos años trabajando este tema, y lo que ha podido advertir es de que las modalidades y las tipologías de lavado de activos cada vez se vuelven más sofisticadas. Hace poco, en el pasado, hemos sido testigos, hemos sido presenciado la publicación de una obra muy importante por parte del maestro Víctor Prado Saldarriaga, lavado de activos y criptomonedas, criptoactivos. Esa es la criminalidad, no del futuro, sino la actual. Entonces, ya esto lo ha venido llevando a cabo diversas organizaciones criminales que facilitan el blanqueo de capitales, el lavado de activos para organizaciones del tráfico de drogas y de corrupción, sobre todo. Entonces, como vemos en el tipo penal, tenemos 3 elementos en el tipo objetivo, 2 elementos en el tipo subjetivo, refiriéndonos solo al artículo 1 del Decreto Legislativo 1106. Un sujeto activo que puede ser cualquier persona, entre comillas, pero que al tratarse de un alto funcionario, el tratamiento de la información que va a ser objeto de un procedimiento, un tratamiento por la UIF, implica pues un régimen reforzado que a su vez trae como colación la necesidad de generar mayor información de calidad para identificar una operación de lavado de activos que pueda resultar muy compleja, ¿no? Y que a partir de los 5 grupos de indicios establecidos por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 3/2010, el incremento inusual del patrimonio, la dinámica económica, la inexistencia de negocios lícitos, la falta de explicación razonable y la vinculación delictiva, podamos identificar quiénes están implicados y en términos de el sistema de prevención de lavado de activos se pueda tener claro quién es el beneficiario final de las personas expuestas políticamente, ¿no? Porque por lo general los altos funcionarios cuando cometen actos de corrupción no van a tener propiedades a su nombre o cuentas a su nombre, ¿no? Eso implicaría una inmediata identificación, sino a través de testaferros que muchas veces son las personas más cercanas. Las conductas típicas de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, con el objeto del delito, dinero, bienes, efectos o ganancias, y que, como habíamos señalado, puede incluir las criptomonedas o los criptoactivos, ¿no? Las personas expuestas políticamente muchas veces están vinculadas a actos de corrupción, por eso en la parte subjetiva, cuando se hace mención al elemento normativo, así establecido por la sentencia plenaria casatoria 1/2017, cuyo origen ilícito, en el caso de las personas expuestas políticamente, los PEP, por lo general están referenciados como actos de corrupción. Y en cuanto a la tendencia interna trascendente, se encuentra configurado como un elemento subjetivo del tipo acompañando el todo. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar a forma de conclusión? El sistema de prevención actualmente merece un reforzamiento, sobre todo para la parte logística en cuanto a la UIF, y que se pueda robustecer este sistema reforzado para las personas expuestas políticamente. ¿Qué es lo que en buena cuenta puede prevenir? Esa es la finalidad, prevenir operaciones de lavado que impliquen un perjuicio sumamente grave a la institucionalidad y a la democracia. Por estas consideraciones nosotros
terminamos con esta última idea. Un sistema de prevención de lavado de activos puede ahorrar al Estado peruano recursos que pueden ser utilizados para lo que hoy en día estamos padeciendo. Un incremento de las tasas de pobreza, un incremento de la crisis en nuestro sistema de salud y muchas otras cosas que pueden ser utilizadas en beneficio de la ciudadanía. Por todas estas consideraciones, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a los señores organizadores de la Corte Superior Nacional por la oportunidad de compartir estas reflexiones de su humilde servidor a lo largo de todos estos años de experiencia académica y profesional. Muchas gracias, será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor Marcial Paucar. Antes de darle el pase, ceder el pase al doctor Hans, me gustaría que le diga a nuestros participantes la palabra clave para el día de hoy. Muy bien, correcto. Sí, previa coordinación, y es un término que hemos utilizado 7 veces. La palabra es beneficiario final. Bien, muchas gracias. Cedemos la palabra al doctor Hans para concluir nuestra exposición el día de hoy. Doctor Hans, adelante. Gracias, Ebony. Bueno, en primer lugar, doctor Marcial Paucar, agradecerle infinitamente magnífica exposición respecto a un tema que los magistrados todos los días tenemos. Usted comprenderá la magnitud y sabemos la complejidad de los casos de lavado de activos y la gran dificultad para poder llegar a buen término con una sentencia condenatoria por la cantidad de información que se requiere. Pero yo quiero rescatar algo muy importante que usted ha tratado en su alocución respecto a la prevención. Creo que el ámbito administrativo que está englobado en lo que usted ha desarrollado, el sistema de prevención debe reforzarse totalmente. En eso estamos de acuerdo porque a pesar de la gran labor que hace la Unidad de Inteligencia Financiera y también los entes encargados de promocionar digamos, a nivel de los entes administrativos o de los entes políticos respecto al combate al lavado de activos, vemos que la realidad nacional nos demuestra lo contrario. Muchos, especialmente los gobernadores regionales y alcaldes de la República son involucrados en actos de corrupción y o lavado de activos. Entonces, algo está fallando ahí. Mire, como usted bien dice, es interesante porque, le digo a ciencia cierta, esta resolución de Superintendencia de Banca de Seguro 4349, que ya establece, digamos, no nombres, sino el listado que usted ha señalado correctamente respecto a quienes están con una, digamos, vigilancia reforzada respecto al manejo de sus recursos, porque cuando uno entra al Estado tiene que tener, digamos, prevalencia de que debe actuar correctamente en honor al cargo o al trabajo por el cual estamos desarrollando. Sin embargo, mire, todas estas funciones de control que necesitan reforzamiento, aparte de los ejemplos que usted ha dado en México, en la FIFA, el general en México, en Guatemala, ¿no? El expresidente, no hace sino que esto es un fenómeno global. Pero ya enfocándonos a nuestra realidad nacional, doctor, mi pregunta es, ¿a qué está fallando? O sea, ¿qué está ocurriendo para que a pesar de estos 20 años o más de lucha contra el lavado de activos, sigamos conociendo estos temas y, como usted bien ha señalado finalmente, se va perfeccionando esto con las criptomonedas y últimamente hemos tenido casos donde muchas empresas financieras, entre comillas, no reguladas, están incluyendo, pues están prestando para lavado de activos y no tienen una regulación, porque son empresas que no están debidamente acreditadas. Entonces, ¿qué nos está faltando, doctor, de acuerdo a su experiencia? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos la pregunta y sobre todo los comentarios muy bien resumidos por parte de el doctor Contreras. Efectivamente,
¿no? De cuál es el diagnóstico que podemos hacer, en base allá a la experiencia ganada, ¿no? En primer lugar, se tiene que esto elevar a la categoría de política nacional. Ya tenemos una política nacional de lucha contra el lavado de activos, a eso me refiero, porque esta se tiene que hacer efectiva. Y para poder llegar a los objetivos, porque es una hoja de ruta, es un trabajo metodológico que implica una retroalimentación, ello implica que cada cierto periodo de tiempo, años, la última vez fue el año, me parece que el 2016, si no me equivoco, 2017, hubo la ronda de evaluaciones multilaterales por parte del GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica. Entonces, una de las situaciones que debíamos de mejorar precisamente está relacionada al registro de PEPs y cómo debe de operar esta supervisión, esta patrulla permanente en el sistema de prevención, pero también entender que el día de hoy se presentan nuevos retos, y uno de ellos tiene que ver con la banca fuera del sistema formal. Nos estamos refiriendo a las criptomonedas. Y acá, si bien es cierto, ya se han ido superando a partir de obras tan importantes como las que hemos hecho mención del maestro Víctor Prado Saldarriaga, donde precisamente no se tenía un control de estas empresas que se encargan de comprar y vender criptoactivos. Hoy ya de manera directa están supervisadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la SBS, que si bien es cierto, no generan una línea directa con el sistema financiero formal, sí se encargan de vender y comprar. Y ante este tipo de actividad ya se genera una actividad económica que puede ser objeto de supervisión por parte de la OIF. Pero la dificultad y el reto es mucho mayor porque actualmente tenemos muy pocas empresas registradas dentro de esta actividad de la venta y compra de las criptomonedas. Una segunda cuestión que también se debe de trabajar es que si ya para la década de los 90, con esta experiencia y los años venideros de inicios del siglo XXI, que hemos tenido casos también ejemplificadores de cómo no debemos de operar en cuanto al sistema de prevención, uno de carácter débil, ya incluir a los PEP es muy difícil, pero incluir a los familiares, colaboradores y a las empresas donde los PEPs o los familiares tienen un porcentaje de accionariado, resulta mucho más complicado por la falta de capacidad logística, por falta precisamente de una cultura de transparencia y publicidad que debe de regir en toda la administración pública. Entonces son aspectos que pasan de la mano por, en resumidas cuentas, ponerse a echar mano de generar nuevos espacios para reencauzar el compromiso del Estado a partir de la política nacional de lucha contra el lavado de activos, principalmente en el ámbito de la prevención. Esas son algunas reflexiones que podemos nosotros alcanzar a la audiencia. Muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias, doctor. Bien, hasta aquí la sesión 292 de la Cátedra de los Jueves. Un reiterado agradecimiento al doctor Marcial Paucar Chapa, de parte de nuestro presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y del presidente de la Comisión de Capacitación. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos.